Vamos a abrir el libro de Jeremías, capítulo 33. Vamos a leer del versículo del 1 al 3. Me indican con un amén si ya están ahí. Dice la palabra de Dios: vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Papá, te damos gracias, papá, esta noche, Señor. Que seas, papá, tú, papá, en medio de nuestras vidas. Que seas tú estableciéndote, papá. Que seas tú hablando, Señor. Que seas tú, Señor, ministrando, empujando nuestras vidas, papá. Que pueda traer lo que hay en tu corazón, papá, para esta noche, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vamos a tomar la parte 5 de esta serie. Vamos a hablar sobre la oración. Yo sé que han escuchado mucho de la oración. Sabemos que hemos escuchado que es un medio para platicar con Dios. Hemos escuchado que tal vez que es el medio, el recurso a través de cual yo le pido las cosas a Dios. Tal vez has escuchado tanto de esta palabra de oración. Pero mi pregunta es: ¿qué tanto hacemos la oración con intención? Se suena fácil decir que orar es platicar con papá. Pero cuando Dios me ponía esta parte a hablar sobre la oración y esta parte de Jeremías, tal vez muchos, y si relacionamos la oración con esa parte de platicar con Dios, mi pregunta es: ¿cuántas veces de la última vez o últimas ocasiones que has orado realmente has tenido una plática con Dios? Tal vez sonó a un listado de peticiones en vez de una charla con papá. Tal vez sonó a un listado de necesidades en vez de platicar con papá. Realmente la oración sí es una plática con Dios. Si hay necesidad a veces de poder expresar lo que tengo de problemas, de enfermedad, pero dile al que tienes al lado, la oración va más allá de eso. Me encanta esta parte donde Dios se le muestra otra vez, le da palabra a Jeremías. La Biblia no relata si él buscó o no buscó, solamente dice que Jehová habló por segunda vez a Jeremías. Tal vez el lugar no era el mejor para Jeremías. Tal vez Jeremías estaba en la cárcel, no sé si había comido, si lo habían golpeado, no lo habían golpeado. Pero en medio de esa situación, en medio de esa circunstancia, en medio de esa atmósfera, de ese ambiente donde estaba plantado Jeremías, Dios decidió abrir su boca y platicar con él y soltarle lo que había en el corazón de papá. Yo creo que aquel que ora, aquel que hace de la oración ese medio a través de conectarse con papá, es aquel que la oración se vuelve en un sentido de sí, tal vez poderle transmitir a Dios lo que yo quiero, pero también la oración se trata de lo que yo puedo recibir de papá. La oración también es poder que papá nos pueda abrir su corazón y pueda contarnos lo que hay en su corazón a nosotros. Conocemos en la Biblia muchos personajes y créeme que todos tenían tiempos de oración. Pregúntale al que tienes al lado: ¿cuánto tiempo tienes de oración? Fíjate y analízalo si realmente tiene cara de que ora o no ora. Porque alguien que ora, créeme que ora, platica con papá, realmente
tiene la capacidad de poder abrir su corazón a Dios, pero Dios tiene esa disposición, esa capacidad de decir, ¿sabes qué? Yo también le voy a abrir mi corazón a Él. Como te dije, a veces pareciera una lista para Santa Claus, una lista para los Reyes Magos, una lista cuando yo voy a cumplir años de los regalos que voy a querer. Tal vez de algunos que se han casado y que han ido a Liverpool o a hacer a una tienda de su preferencia y pone un listado de lo cual quiere y va con la maquinita escaneadora para escanear cada artículo. Parece que a veces nuestra oración se vuelve ese sentido de solamente pedir y no es esa necesidad de poder platicar con papá. Porque créeme que aquel que platica con Dios, papá voltea su corazón, voltea su vista y abre su corazón para poderle compartir lo que hay en él. Pareciera que la oración nos la enseñaron cuando nos convertimos a Cristo, pero parece que cuando pasa el tiempo olvidamos realmente lo que significa tener ese tiempo de oración con papá. Sinceramente, a veces al principio oramos y tal vez con miedo y nunca por ese temor, nunca quise orar, sin saber que la oración es una plática, una charla con mi Dios y poder abrirle mi corazón y contarle, pero también recibir lo que Él tiene para mí. Parece que las cosas básicas, las cosas necesarias o las cosas vitales en nuestras vidas parecen ser las menos necesarias. Hemos estado hablando de ser, hemos estado hablando de la fe, hemos estado hablando que una vez que yo recibí, sé quién soy y creo en Él, mi caminar no puede ser igual. Y nos han enseñado que una de las bases en nuestra vida en Cristo es la oración. Pero parece que eso que nos dijeron nos entró por un oído y salió por otro. Si les preguntara ahorita y me diles cuánto tiempo oras a la semana, esperaría que fuera más que lo que checas tus redes sociales. Pero lamentablemente siento en mi corazón que realmente ni llega ni a los tobillos de lo que dedicas el tiempo para las redes sociales, ni para el tiempo que le inviertes a tu trabajo, ni para el tiempo que le inviertes a tus tareas o a la escuela. Pareciera que lo esencial en el reino viene no siendo tan esencial en nuestras vidas aquí en la tierra, cuando debe de ser lo primero, sino porque su palabra menciona que primeramente busca su reino y su justicia. Pero pareciera que esa frase o esa expresión o esa palabra no fuera tan vital para nosotros. Dios le dice a Jeremías, clama a mí. Debe ser una necesidad de cada uno de nosotros de clamar a Él, de orar con Él, de platicar con Él. Dios le dice, ¿sabes qué? Yo soy ese Dios que creó la tierra. ¿Sabes qué? Yo soy ese Dios que afirmó esa tierra. Sabemos la situación que vivía Jeremías. Si no sabes, te la platico rápidamente. En ese tiempo de Jeremías se había cumplido, estaba en ese tiempo de los 70 años que el pueblo de Israel tenía que regresar de esa cautividad. Y Jeremías, para lo que Dios lo iba a preparar, era para poder volver a traer o llevar a las personas de Israel a Jerusalén, aquellos hijos de Dios, poderlos llevar a su casa. Y Dios le afirma lo que Él es, le dice lo que Él ha hecho, pero le dice, ¿sabes qué? Tienes que clamar a mí. Tienes que clamar a mí. No me imagino la situación, no sé si le habló de día, de noche o en la madrugada, pero sabemos que sí estaba en la cárcel. Sabemos que la cárcel no es el mejor lugar o el lugar más apto donde uno quiere estar para vivir o para pasar su tiempo. Pero Dios dijo, y Dios me lo mostraba en esta parte, que aún a veces en medio de nuestros peores días, en medio de nuestras peores situaciones, y aún en aquellas buenas situaciones debemos clamar a Él, tener esa conexión con el cielo. Y le daba la garantía que si tú clamas, yo responderé. Créeme que tenemos esa garantía, iglesia.
que si tú te levantas en oración vas a ver que papá va a responder. Y lo que tienes al lado, es esencial la oración. No sé cómo a veces quieres pelear tus batallas sin la armadura de Dios, sin los recursos del cielo. Dios te dio la fe como un recurso. Dios te dio la oración como un recurso. Dios te dio el ayuno como un recurso. Dios te dio su palabra como un recurso. Pero porque a veces quiero ir a la guerra sin esas armas que Dios me da. El pueblo de Israel sabía y entendía, y aún así en su necedad a veces se alejaba de Dios. Pero ellos sabían y habían probado que cuando tenían y estaban cerca de Dios y usaban esos recursos del cielo para su vida, esos fundamentos, esas bases sobre ellos, sabían que la victoria la tenían garantizada. Sabían que no importaba el enemigo que se pusiera enfrente, no había quien los detuviera. No hubiera quien que los iba a vencer si papá estaba en medio de ellos. Sean sinceros con ustedes. ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo platicas con papá? Uno dirá 3 veces al día, y pareciera muy bíblico como Daniel, que decía que oraba 3 veces al día. Pero yo sé que tu oración la haces 3 veces al día, y algunas veces hasta 5. Es las veces que estás comiendo en el día. Espero que ores por lo menos en eso, porque a veces en eso no le damos gracias a Dios, sin saber que la oración es vital sobre nuestras vidas. Ciertamente la oración, aquella que es sincera, que le abres tu corazón a papá y le permites que Él te responde, viene siendo ese medio a través del cual podemos ver el mover sobrenatural de papá aquí en la tierra. La oración es ese medio, iglesia, para poder ver lo sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Cambia un poquito la frase, porque no es el único, son varios medios. Es uno de los medios a través del cual vemos el mover sobrenatural de Dios aquí en la tierra. Si supiéramos eso, no sé cuántos de ustedes dijeran: yo voy a orar a cada rato, voy a platicar con papá. Si sabes que es uno de los medios para acceder al reino de los cielos y poder extraer de allá el recurso, la bendición, como tú le quieras llamar, de lo que Dios te va a dar a tu situación, a tu enfermedad, a tu circunstancia. Si supieras que cuando tú abres tu boca y clamas al cielo, levanta tu voz, la respuesta de papá se verá en medio de tu situación. ¿Cuántos enfermos han orado y en lo natural aquello que es imposible, a través de un tiempo de oración, de una cercanía al cielo, extraen del cielo esa sanidad en medio de sus vidas? Aun cuando en la tierra se había dictado que no iba a haber sanidad, pero a través de orar y de creerle a Él, vieron ese mover sobrenatural en medio de ellos. Y aquello que no podía ser, iba a ser. Aquello que no había llegado, va a llegar. Cuando tú te atreves a orar al cielo, pero buscándolo de un corazón sincero. Realmente el corazón determina la forma en que hacemos las cosas. Y la oración fue puesta por papá como una línea directa hacia Él, para cuando, no solamente cuando tengas necesidad, sino en todo momento tú puedas acceder a Él. Pero porque a veces pareciera que no entendemos que es en todo tiempo y solamente lo buscamos en necesidad. Solamente lo buscamos cuando tengo una situación difícil. Tal vez unas de las chicas, por querer que un chavo
voltea a verla, no sé, o si un chavo ya cree que se está pasando el tren, ora para que Dios le dé el favor y ponga a la chica adecuada en medio de su vida. En vez de orar, Dios, fórmame, púleme, prepárame. La oración es ese medio para acceder al corazón de papá. Qué tan vital es, que es uno de los medios para yo poder platicar y que Dios platique conmigo. Mi pregunta es: ¿qué tanto has visto lo sobrenatural en tu vida? Sí, necesitas fe, pero también necesitas contárselo al cielo y clamar al cielo para que del cielo venga esa respuesta. ¿Qué tanto has visto lo sobrenatural de Dios en este tiempo? Implica que tú trabajes en esta tierra y clames al cielo y provoques que el cielo se abra y venga esa bendición de Él para ti. Porque yo creo que cuando oro hay un mover aquí en la tierra del cielo. Te lo vuelvo a decir y decláralo sobre tu vida, que cuando tú oras, pero realmente oras, clamas a papá, le platicas a papá, le abres tu corazón y tienes una charla amena, buena con Él, accedes y ves el mover del cielo en medio de tu vida. No sé cuántos a partir de hoy empiecen a orar más. ¿Cuántos oran? Levante su mano. Nada, no los quiero quemar, pero déjalo en tu corazón. ¿Cuántos oran? Aparte de la comida, aparte de tus necesidades, oras y platicas con papá. Aparte de tu salida al trabajo, ¿cuántos oran más y platican con papá? Y si hiciera una evaluación el día de hoy, créeme que muchos saldríamos reprobados a causa de no orar y no platicar con Él. Y créeme que te has perdido lo que el cielo tiene para ti. Te has perdido de lo que papá te podría dar a tu necesidad. A veces nos esperamos y esperamos que en el mundo encontrar todo eso, pero es en el cielo donde encontrarás esas bendiciones para tu vida. A veces hasta por un dolor de cabeza nos cuesta trabajo orar y creerle a Dios que nos va a sanar. A veces por circunstancias que tú dices es fácil encontrarlo aquí en la tierra, no oras y no se lo clamas al cielo. Créeme que muchas veces has gastado de más tus recursos naturales por no usar tus recursos del cielo. Créeme que te hubieras ahorrado mucho en doctores si estuvieras orando y clamando, provocando un mover del cielo en medio de tu vida. Digo muchas veces porque a veces Dios pone esos tiempos para que te hagas una atención médica, pero muchas veces Dios te está diciendo: créeme, platícame, pídeme y verás. Yo le decía a Jeremías: ¿sabes qué? Clama, solamente tienes que clamar, solamente tienes que orar y yo te voy a responder, yo te voy a contestar. La oración que levante no va a quedar vacía, la petición que levante no va a quedar sin responder. Te dice: ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar en visto. ¿Sabes qué? Yo sí te voy a responder. A veces no entiendo la tecnología, si es un medio de comunicación, porque a veces ponen en el WhatsApp que no se vea que lo han leído. Pero el cielo siempre va a responder, iglesia. El cielo siempre te va a responder. Dios le decía a Jeremías: te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Y es esa parte que nos muestra lo que Él es, lo sobrenatural de Él en medio de nuestras vidas. Cuando tú clamas a Él, cuando tú oras y le crees, vas a ver aquello que no lo veías, lo vas a ver. Aquello que no lo tenías, lo vas a tener. Pero estoy hablando de aquellos que oran con el corazón correcto. Porque a veces muchos quieren orar y pedir y dicen: Dios no me responde. Pero realmente tu corazón no es con la intención correcta. No solamente es hablar por hablar. La oración no se trata de hablar por hablar, iglesia. Para eso eran buenos los fariseos.
Los fariseos eran buenos para hablar y decir que estaban orando, pero realmente no se comunicaban con el cielo. Ellos creían que por buena postura, buena reverencia, y la Biblia nos enseña que decía que ellos se ponían en las esquinas para que la gente los viera, que tenían conexión con el cielo. Pero créeme que eso no es orar, eso no es platicar con papá. Platicar es de corazón, iglesia. Créeme que muchas batallas, y soy testigo y doy testimonio, que las he ganado por la oración, por la respuesta de mi papá. Muchas batallas que en lo natural eran imposibles, por ejercer ese recurso, ese medio, pude ver la mano de Dios sobrando sobre mi vida. Cuando tú oras, provocas y atraes que papá venga a esta tierra. Si no, díselo a Moisés, que Dios le dijo: ¿sabes qué? He escuchado el clamor de mi pueblo, y provocó que Dios se moviera de su lugar y viniera a la tierra. No sé cuántos quieran que Dios esté cerca de ustedes. Provoca lo que venga. Provoca que venga donde tú estés. Ciertamente a veces Dios contestará, ciertamente Dios a veces no contestará. Ciertamente a veces tú orarás y cuando apenas estás abriendo tu boca, Dios ya está mandando la respuesta. Pero a veces va a haber tiempo que Dios va a callar un poco, pero va a tardar un poco la respuesta. Pero no es porque Dios no pueda, sino Dios está esperando el tiempo correcto para dártela. Hay que entender que cuando yo oro, tener la seguridad que papá va a responder. Pero como te digo, a veces puede tardar o a veces puede ser en un momento. Lo que hoy te quiero impulsar es que no pares de orar. Sea tu respuesta dada o no sea tu respuesta dada, sea tu petición contestada, sea tu petición no contestada, iglesia, no pares de orar. No pares de platicar con Dios. No pares de tener esa relación con papá. Porque cuando menos te des cuenta, vas a ver que papá va a estar abriendo su corazón. Cuando menos te des cuenta, vas a ver cómo papá va a abrir su corazón y te va a llenar, te va a hablar y te va a responder a lo que tú le estabas platicando. No sé cuánto les gusta estar con personas que solamente platican y platican y no te dejan hablar. ¿Cuántos han vivido esa situación? ¿Cuántos han vivido que de repente estás con alguien y está bla y bla y bla y tú dices: ¿cuándo me vas a dejar hablar? ¿Cuándo me vas a dejar decirte? A veces nos pasa eso, iglesia, con Dios. Pensamos que la oración tiene que ser rápida. Pensamos que la oración tiene que ser express. ¿Cuántos de ustedes cuando tienen hambre y por el hambre que tiene y oran: Padre, me bendice sus amén, y no te tomas este tiempo para agradecer por lo que Dios te ha bendecido? Créeme que en la forma de hablar me muestra tu relación con Dios. En tu forma de acercarte a Él me muestra tu relación o la cercanía o la confianza que tienes con papá. No dices frases que llamen mucho la atención. A veces hasta las palabras más sencillas tocan el corazón de papá y hacen que el cielo descienda. Por eso no te preocupes, porque he escuchado mucha gente que me dice: no sé orar. No te preocupes por las palabras que vas a decir. Solamente enfócate en platicar con Él, lo que salga de tu corazón. Porque créeme que Dios nos ha dado al Espíritu Santo para ayudarnos a saber, a pedir como conviene, a saber, a pedir lo que necesitamos. Porque ciertamente nuestra carne va a pensar en la carne, pero el Espíritu Santo ayuda a nuestro espíritu a pedir como nos conviene. Pero créeme que en la forma que oras
me dice la cercanía que tienes con Dios. Te pongo un ejemplo en lo natural. ¿Cuántas veces llegas a una casa de unas personas que no conoces, tal vez de los papás de tu amigo, y llegas y tu amigo te presenta a sus papás y tú, ¿qué onda, señor? ¿Cómo está? Pero imagínate que no estuviera en esa casa sus papás, y solamente estuviera tu amigo. Yo creo que llegas y ¿qué onda, compa? Y lo abrazas y todo. Pero cuando está el papá y no lo conoces, llega así, buenas noches, señor. Hasta le dices, mi nombre es tal y vivo tal y bla, bla, bla. Y te comportas. Pero cuando tú tienes confianza, puedes acercarte a Él. Te puedes acercar a su corazón. Iglesia, hay que tener confianza de acercarnos a Él. Papá anhela que nos acerquemos a Él. Papá anhela que lo busquemos a Él. Él está atento. Créeme que sus ojos, sus oídos están atentos a lo que pasa en tu vida. Pero solamente está esperando. Y yo me imagino a Dios viendo hacia la tierra, esperando el momento que tú vas a doblar rodilla, vas a levantar tu mano y vas a clamar y vas a orar y vas a exaltar su nombre. Dios está esperando ese momento para decir, mira, mi hijo me está hablando, ahí voy. Pero a veces no lo vemos porque no clamamos. Como te he dicho, a veces lo vemos más en lo natural y quiero resolverlo en lo natural. Cuando Dios nos ha dado ese medio de orar y platicarle a Él, y Él responderá. Quiero llevar a la segunda parte de hablar de este punto de oración. Porque ciertamente la oración nos refleja algo en nuestras vidas. Dile al que tienes al lado, la oración refleja algo en tu vida. Vamos, díselo fuerte, la oración refleja algo en tu vida. Porque mucha gente, te digo, que ora y no ve respuesta y dice, no, ahí muere, mejor voy a conseguirlo naturalmente. Pero la persistencia de tu oración, dile al que tienes al lado, la persistencia de tu oración determina tu dependencia de papá. La persistencia de tu oración determina tu dependencia de papá. ¿Saben qué es persistencia? ¿Tienen idea? Muchos lo confunden con insistencia y no es insistencia, persistencia. No es lo mismo. Muchos confunden persistencia con insistencia, pero dile al que tienes al lado, no es igual. Persistencia es, en el mundo se trata de hasta que encuentras o te responden o tienes aquello por lo cual habías querido o anhelado. Pero Dios me hablaba que en el reino la persistencia, obvio, si va en cierta parte en medida lo que tú quieres o anhelas que Dios responda, pero más que nada va enfocado a saber que tú entiendes que el que te lo puede dar es Dios. Es esa parte de decirle, yo confío en ti y sé que tú eres fiel para dármelo, para responderme. Y es solamente tener confianza en papá. Aquel que deja de orar porque no vio respuestas, porque su confianza se ha quitado de su Dios. Pero aquel que persiste, aquel que permanece, aquel que está orando de día, de noche y de mañana, me muestra que su confianza está puesta en Él. Tal vez muchas veces tú vas a tener tu confianza en el mundo o en lo que el mundo te pueda dar, pero créeme que mi Dios te puede dar más. Tal vez el mundo te va a llevar hasta aquí, pero cuando tú oras a Él y clamas a Él y estás en relación con Él, créeme que Él te va a llevar más allá. Pero necesariamente también necesitas fe, es creer,
Todo esto va relacionado, iglesia. De saber quién soy yo, de creer quién ha dicho lo que yo soy, quién es Él en mi vida. De saber que una vez que me toca tengo que caminar diferente, y una vez que Él está en medio de mi vida, sé que tengo que usar lo que Él me ha dado. Porque te digo, muchas veces piensan que la oración es solamente algo que me enseñaron de un principio, pero a veces me enfoco en otras cosas. Tal vez me enfoco más en un servicio, tal vez me enfoco más en participar, en llevar despensa, tal vez me enfoco más en trapear, tal vez me enfoco más en la transmisión, tal vez me enfoco más en tocar hasta que me salga un canto, tal vez me enfoco más en prepararme para que mi voz salga y sea la adecuada, y dejo aquellas cosas vitales de mi vida en Cristo. Dios se lo dijo, Jesús se lo dijo a una iglesia: ¿sabes qué? Te has olvidado de mí. Has hecho muchas cosas en mi nombre, pero te has olvidado de tener esa relación conmigo. No digo que dejes de hacer lo demás, pero digo que no olvides esa base o ese origen o ese fundamento sobre lo que vas a construir lo demás. ¿Cuántos de ustedes vieron que Jesús no oró aquí en la tierra? Vieron en la Biblia, obvio. La Biblia, si agarra los evangelios, te muestra que de repente Jesús salía de mañana, que después de un día de trabajo arduo, cansado, liberando demonios, predicando aquí, yendo allá, sanando enfermos, habiendo una liberación, habiendo un mover del cielo en la tierra a través de su vida, tomaba un tiempo para apartarse en la noche de madrugada y platicar con Él. A veces cuando iba a decidir, iba a escoger a los 12, no dijo: lo que yo crea, vamos a ver qué es lo mejor, sino tomó un tiempo para orar, para que del cielo viniera esa revelación y viniera la respuesta del cielo de qué personas tenía que levantar. Jesús nos muestra que oraba en todo momento, en toda situación, en toda circunstancia. Y nos muestra qué tan vital es, que cuando va a resucitar a Lázaro, dice en voz fuerte y clama al cielo y le dice al cielo: no lo hago porque no sepa que tú me escuchas y tengo esa relación contigo, sino es para lo que los demás puedan ver que a través de la oración, a través de esa plática, a través de clamar al cielo, la respuesta va a venir. Iglesia, la oración es en todo momento. Esa parte de tu servicio. La oración es aparte de lo que haces en la iglesia. La oración es aparte de lo que haces en el trabajo. La oración es aparte de lo que estudias, porque es tu relación con papá, es tu cercanía a Él. Si tú entendieras que sin Él no eres nada, cuidarías eso importante, vital en tu vida, y lo tratarías de impulsar más. Pero a veces dices: no, después de un día cansado, lo que menos quiero es orar, platicar con Dios. Se me antoja más una coca bien helada, tal vez con unos vasos con muchos hielos y unas palomitas, o tal vez un elote, unas papitas, no lo sé, y ver la tele, ver el programa que me gusta, porque dices: me lo merezco. Y te olvidas de esa relación con papá, que también te la mereces, iglesia. Es para ti, sino porque Dios puso la oración, ese medio para que te comunicaras con Él. Quiero cerrar con Mateo 7:7. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Todo en la Biblia es escrito con intención.
Tal vez esta parte nos muestra tu nivel de oración, o nos muestra las medidas de oración. Pone primeramente: pedid y se os dará. ¿Cuántas veces primeramente lo que haces es pedir? Y mucha gente basa su oración en pedir, que no está mal, papá responderá, papá sanará, pero mucha gente se trata la oración solamente en pedir. Es un nivel de oración. Y créeme que Dios te lo va a dar. Aquel que pide recibe. Y si Dios lo puso, yo lo creo, y Él es fiel para hacerlo. Si tú pides conforme a su voluntad y todo está en su plan para tu vida, y aquello que estás pidiendo no va a destruirte, sino va a edificarte y va a hacer crecer tu vida, Dios lo va a dar y te lo va a dar. Pero hay otro tipo de oración, aquella que conoce, que busca y clama al cielo en esa necesidad de encontrarlo a Él, de pasar un tiempo con Él, de decir: papá, quiero buscarte a ti, papá. Quiero levantar mi clamor para encontrarme contigo, porque tengo necesidad de tu presencia. Tengo necesidad de ti, papá. Y esa es otra medida de fe, iglesia, de oración. Y la tercera es de otro estándar, iglesia, esa. Dice: buscar y hallarás, llamar y se abrirá. Pues te decía que tu forma de orar me decía que tanta cercanía tenías con Dios. Porque tal vez la primera cercanía que tienes es para una necesidad o por una enfermedad, y empiezas a acercarte a Él, y ya no es tanto pedirle por una enfermedad o por una sanidad, sino es esa necesidad de decirle: ¿sabes qué? Te quiero buscar a ti, necesito más de ti. Pero llega otro nivel de oración, donde me dice que lo que está buscando, lo que está anhelando, es que se abra el corazón de papá y poder entrar al corazón de papá, a lo íntimo de Él, a lo que está más cerca de lo que es Él, a lo más profundo de su corazón. Y a eso hemos sido llamados, iglesia. Que nuestra oración ciertamente tiene que pasar por ese tiempo de pedir, ese tiempo de buscar. Pero viene un tiempo de llamarlo a Él, de buscarlo a Él, de estar con Él, de pasar tiempo con Él. Que busques la oración por el simple hecho que te agrada estar en la presencia de papá. Y como dice esta parte, se abrirá. Pedro le dijo a Juan: ¿sabes qué? Tú que estás más cerca del corazón de Jesús, pregúntale quién es el que lo va a entregar. Porque cercanía me dice la forma de tu oración, me dice lo que tú puedes acceder al corazón de papá. Tal vez lo primero es solamente necesidad, lo segundo es: ¿sabes qué? Quiero buscar de Él. Pero lo tercero, quiero ir más profundo. Iglesia, ¿en qué nivel de oración te encuentras? ¿En qué nivel de oración te encuentras? Porque eso determina lo que tú quieres de Él. Eso determina qué es lo que tú quieres de Él, iglesia. Pero créeme que si te vas hasta el nivel más alto, Dios, créeme que lo que tú pidas te lo va a dar. Créeme que cuando tú lo quieras buscar, Él va a estar ahí, o lo que tú quieras, Él te lo va a poner, si tú buscas lo mayor. Porque el que está cerca del corazón de papá accede a lo que hay en Él y lo puede traer para su vida. Vamos a ponernos de pie. ¿Quieres ver un mover del cielo? Aumenta o cambia tu tipo de oración.
no me dice lo natural, porque a fin de cuentas si nos va a dar son recursos, son sanidad del cuerpo. Tal vez andas buscando cosas, andas buscando y Dios, ¿sabes qué? Te lo voy a dar, hijo, vas a encontrar. Pero aquel que busca a Él y está llamándolo a Él, tocando, dice Dios, te lo voy a abrir. Y eso se llama intimidad con Él. Dios nos ha llamado a ese tipo de oración. Y es algo que se tiene que ir ejerciendo, iglesia. No digo que está malo pedir. No digo que está malo que Dios te ayude a encontrar un trabajo, a encontrar aquello, lo otro. Está bien, iglesia. Pero que tu anhelo principal sea que tu oración es conectarte a su corazón y pasar un tiempo con Él. Porque realmente esa es la oración, es platicar con papá. O tú cuando estás con tu papá o con tu mamá y platicas con ellos, nomás es para pedirle: mamá, necesito eso, mamá, necesito lo otro, mamá, tengo hambre, mamá, esto, mamá, lo otro. Pero en lo natural lo vemos. A veces hay pláticas, hay charlas tan buenas sin necesidad de pedir. Y con buena onda que tocas el corazón de tus papás. Dice: hijo, sé que tienes esto, ten, te lo compro, te lo doy. Andabas buscando aquello, mira, ten, lo encontré para ti, aquí está. Porque pudiste acceder a su corazón. Me gustaba cómo el padre Rubén enseñaba esa parte y mostraba cuando Jacobo, Israel, que dice la palabra que le ganó a Dios, luchó con Dios y le ganó. Y expresaba esta parte, esta forma que y luego lo relacionas a aquellos que tienen hijos. Dices, a veces tú los vas a regañar, o a veces te piden algo y tú le dices no, pero te pones a carita y te dice: papi chulo, precioso. Te gana, ¿o no? Dices, no sé cómo no negártelo, lo que me estás pidiendo. Tal vez algunos pueden decir: eso es chiflazón. Pero yo quiero que me chifle mi papá. Por esa cercanía que tengo y que puedo tocar su corazón. Pero solamente se trata y se da cuando hay relación. Padre, gracias por este tiempo, papá. Gracias, Señor. Padre mío, oro, Señor, clamo a ti, papá, para que despiertes, papá, en nosotros, papá, ese tipo de oración, papá. Ese tipo de oración, Señor, que provoca, papá, que el cielo, Señor, se mueva aquí en la tierra, papá. Esa oración que provoca, papá, que traiga tu presencia, papá, donde estamos nosotros, papá. Esa oración que provoca, Señor, que el reino de los cielos se establezca, papá, aquí en la tierra, Señor. Oro, Señor, que se despierte, papá, en nosotros esa oración ferviente, papá. Esa oración persistente, papá, de buscarte a ti, Señor, de confiar en ti, papá. Porque sé que hay un mover aquí en la tierra, Señor, del cielo, Señor, cuando hay hijos tuyos clamando, Señor. Sé que cuando tus hijos claman, el enemigo va a temblar, Señor, porque tu presencia va a estar en medio de ellos, papá. Tu palabra nos enseña cuando había un profeta tuyo, Señor, y salió, Padre mío, fuera de su casa, y el que iba con él, papá, dijo: mira, observa, estamos sitiados. Tal vez te has sentido sitiado, te has sentido acorralado, pero que el que tiene cercanía al corazón de papá puede decir: papá, ábrele los ojos a él. Abre nuestros ojos, papá, y poder ver, Señor, que es más tu presencia, papá, en medio de nosotros, papá, que aquello que nos quiere rodear o que nos quiere derrumbar, papá.
Es más tu presencia, papá. Tu palabra nos dice y nos enseña que aun cuando la maldad aumenta, papá, tu presencia, papá, aumenta más en este lugar, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Que seamos esa iglesia, papá, que a través, papá, de la oración, papá, podamos tocar, papá, tu corazón y podamos traer tu mover, Señor, a este lugar. Podemos traer tu mover, papá. Rompe con aquellos, Señor, que está interrumpiendo, papá. Rompe con aquellos, Señor, que está deteniendo, papá. Rompe con aquellas cadenas, papá, que nos está frenando, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Quiero ver tu mover aquí, papá. Quiero ver tu mover en medio de nosotros, papá. Quiero ver, papá, tu mover en medio de esta casa, papá. Porque nuestra confianza está en ti, papá. Nuestra confianza, papá, está en ti, Señor. Trae tu mover, Señor. Trae tu mover, papá, en medio de este lugar, papá. Que aquello que se quería levantar, Señor, sea derrumbado. Que sea, papá, tu presencia descendiendo en medio de nosotros, papá. Quitando aquello que tengas que quitar, papá. Sanando, papá, aquello que tengas que sanar, papá. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús, papá. Gracias. Gracias. Gracias, papá. Porque esta palabra de Jeremías, papá, yo la creo. Que si tu pueblo clama, papá, tú responderás. Gracias, papá, por esa palabra. Y yo la creo, Señor. Que si nosotros clamamos, papá, veremos esa respuesta, ese mover del cielo en medio de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, papá. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias. Vamos a darle un fuerte aplauso a nuestro Dios.